¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hace no tanto tiempo, poco más de 10 años, recuerdo todavía algunos gobernadores y distintas voces quejándose sobre la veracidad de la información sobre la población en México. Decían los gobernadores que el INEGI les había contado mal a sus habitantes y que eso tenía intención política porque era una fórmula para quitarles recursos. Aquello parece ya viejo. El INEGI ha sido una institución que ha crecido enormemente, que se dotó de autonomía, de independencia frente al poder político, que avanzó con información valiosísima y hoy creíble, no solo en temas de población, sino en temas económicos, incluso en temas de seguridad. Cabe aquí, hemos hablado de ese también, el tema de satisfacción, de felicidad con la vida. Hoy vamos a hablar de esa institución mexicana, que es una buena noticia, referente para otros países, que ha crecido por sus normas, por la robustez de sus decisiones, por su expertise técnico. Pero hay que decir también por la persona o las personas que lo conducen. Eduardo Sojo está a punto de terminar su periodo y hoy hablaremos de Espiral con él sobre el INEGI, sobre ese avance en esa institución y sobre los logros que ha representado para su persona este largo trayecto de poco más de 7 años. Comenzamos. Lo prometido para hablar de la consolidación de una institución muy importante para nuestro país y también de una trayectoria profesional que ha estado ligada a esta institución, al INEGI. Tenemos con nosotros a Eduardo Sojo. Eduardo, me da mucho gusto verlo aquí en Espiral otra vez. El gusto, Ricardo, es mío estar aquí en tu programa después de varios años. Eduardo, este programa es de balance. Son 7 años de gestión, están a punto de concluir y es una gestión que ha sido portadora de buenas noticias. El país no tiene muchas y esta es una de ellas. Decía yo en la introducción hace un momento, hace poco más de 10 años, los gobernadores y otros actores se quejaban de la calidad de la información, por ejemplo, en materia de población. Hoy es difícil que alguien se queje. Nos quejábamos de datos relativos a la inflación, incluso el Producto Interno Bruto. No teníamos datos en materia de seguridad que fueran confiables. Y de golpe pasan los años y uno ve que ya tenemos ese capital, una institución que es capaz de ofrecer información de manera creíble. Quiero que hables un poco de la historia de esa credibilidad. ¿Cómo se construye la credibilidad de una institución como la que tú diriges? Yo creo que fue parte de la autonomía. Yo creo que la autonomía da credibilidad porque da un mensaje muy claro a la sociedad de que esta institución, al generar información, no tiene ningún otro criterio más que generar información con calidad y oportunidad, que es una información que no tiene vinculación con ningún grupo de interés, que tiene un mandato muy claro. Ayuda a tener ese mandato de ser autónomo, esa característica de ser un órgano constitucionalmente autónomo, que además es la mejor práctica a nivel internacional, pero además me parece que algo fundamental es la transparencia, ir construyendo la generación de información y difundiendo las metodologías, difundiendo los datos. Hoy, por ejemplo, la sociedad puede tener acceso a los microdatos de las encuestas en hogares, uno por uno los cuestionarios, por ejemplo, en hogares, porque no rompemos ninguna confidencialidad, no No de los grabamos, nombres. no damos los nombres, no damos los domicilios, pero la gente podría con toda tranquilidad presentar la distribución del ingreso, de la encuesta ingreso-gasto a los hogares, reproducir lo que nosotros ya publicamos, reproducir la tasa de desempleo abierto o cualquier otra estadística. También me parece que algo muy importante en esta materia de buscar la credibilidad es que consultamos todas las metodologías. Cuando vamos a diseñar un nuevo producto estadístico, una nueva encuesta, nos juntamos con los expertos, les preguntamos, probamos el instrumento en campo, regresamos con los usuarios y les decimos, esto fue lo que sucedió en campo. Y sobre todo hay temas muy complejos, ¿no? Recuerdo el tema que sigue siendo muy complejo, pero es hoy mucho menos de la discapacidad. Había un tema difícil entre la expectativa de un dato que tienen las organizaciones no gubernamentales y la que tenía el instituto. Sí, recuerdo. ¿Qué hicimos? A ver, esta es la Había metodología. como dos datos, si no se
No muy decía Márquez, diferentes. o el 10% de la población tenía discapacidad y en algún momento ustedes sacaron un dato que era abajo de 5%, era 2.5. El del censo, sí, el censo de población y vivienda del 2000 o del 2005 al conteo daba alrededor de 2.5. Entonces las diferencias eran muy grandes. Entonces lo que les dijimos a los usuarios, a las organizaciones no gubernamentales, a ver, vamos a ver cuál es la metodología aceptada internacionalmente para medir la discapacidad. Hay un grupo, el grupo de Washington, que te diseña las preguntas incluso de cómo debe medirse la discapacidad. Lo acordamos juntos, lo probamos en campo y luego lo instrumentamos. Y eso te ayuda muchísimo a ganar credibilidad. Entonces entiendo es, por un lado, transparencia con respecto a sin cómo ninguna se duda. produce la información, cómo se recaba, y del otro lado, consulta con los expertos. Y Eso yo- te va permitiendo ganar músculo de cara a los expertos y de cara a cualquier persona que quisiera saber cómo procedieron ustedes. Y tercero, Ricardo, seguir las mejores prácticas internacionales. No inventar el hilo negro. Casi en cualquier estadística que uno pueda imaginarse, siempre hay una organización internacional que busca que los países lo hagamos de la misma manera para que los datos sean comparables. Pero tú jugaste un papel político muy importante en la administración de Vicente Fox. Fuiste además no solamente ocupaste una oficina importante en la presidencia, fuiste un consejero relevante y luego tuviste un cargo político en el mandato de Felipe Calderón, lo cual hacía temer que esa trayectoria política pudiera sesgar al INEGI. Tú te impusiste el papel del técnico, te impusiste el papel de alguien que escrupulosamente cuida justamente la institución. ¿Cómo fue esa comunicación con la sociedad para decir, ya no soy el político ni tengo intereses partidistas, soy un técnico, como lo fui incluso al arranque de mi carrera? Sí, bueno, un poco ya había yo trabajado en el instituto, ¿no? Eso matizaba un poco las críticas, pero las críticas eran totalmente entendibles. Muy joven, recién acababas el doctorado cuando entraste en Efectivamente. Cuando regresaba de la Universidad de Pensilvania, entré al instituto. Y ahí, digo, fue un poco, cuando estás en estas lides de generación de información, siempre a veces das buenas noticias que unos consideran buenas noticias y otros consideran malas noticias. Te comentaba antes de entrar el tema de los homicidios, ¿no? Ahí está muy clara la estadística, son homicidios por cada 100,000 habitantes derivados del certificado de defunción de un médico legista, ¿ok? Y por esa misma estadística, pues un gobernador casi nos saca un desplegado y otro gobernador nos hace exactamente lo contrario, ¿no? Pero entonces ayudó también que cuando entramos en el instituto dimos varias malas noticias que tuvimos que dar. Recordamos todos la crisis que se tuvo a nivel internacional y que repercutió en México del 2008-2009 en materia económica. Tuvimos que dar datos de pobreza que no eran muy halagueños. Entonces, y además dimos algunas otras buenas noticias en otras materias, ¿no? Entonces siempre la gente se da cuenta al final que cuando hay que dar que para nosotros la información siempre es útil. Cuando damos una mala noticia es que algo tenemos que hacer, algo tenemos que corregir. Cuando damos una buena noticia significa que algo estamos haciendo bien y hay que también verlo. Entonces, me pones un ejemplo que a mí en su momento me hizo dudar sobre su pertinencia. Recuerdo muy bien a Luis de la Barrera y su organización no gubernamental que justamente intentaba recabar las cifras sobre homicidios por cada 100,000 habitantes, entre otras. Recibió un embate muy duro de distintos flancos porque siendo ONG era difícil que fuese invulnerable frente a esas presiones. Y en esas fechas el INEGI toma la decisión de volverse fuente de información en materia de seguridad o de inseguridad, si me permite decirlo con más presión. Claro. Era una decisión arriesgada, muy arriesgada, por esta reacción de parte de los gobernadores. Y sin embargo, ustedes no se tocaron el corazón. Dijeron, esto es necesario que el INEGI lo haga. Ayúdame a reproducir ese momento y esas deliberaciones internas, que son decisiones políticas, no solo técnicas. Fue una decisión muy difícil, para mí de las más difíciles que me tocaron en su momento, porque efectivamente Luis de la Barrera, el ICESI, y yo creo que tiene mucho mérito, tanto Luis como el ICESI, porque trajo sobre la mesa al país la importancia de medir la inseguridad a partir de las encuestas de victimización. Porque no nos podemos, en materia de inseguridad, basar en los registros administrativos, porque hay mucha subdeclaración. La cifra negra es bestial. De tal forma no denuncia los delitos. No se denuncian. Entonces, la única forma de saber, de tener un panorama completo
de cuál es la situación de la inseguridad es hacer encuestas de victimización. Tienes que hacer encuestas aleatorias, ir a las viviendas y preguntarles por los delitos que sufrieron el año anterior. Y el ICESI lo había promovido desde hacía tiempo. En aquel momento el gobierno decidió, y yo creo que fue una muy buena decisión, y se puede ahora ver de manera muy clara, institucionalizarla. El caso del ICESI tenía que juntar dinero para llevar a cabo la encuesta, no siempre se llevaba en la misma fecha, y aquí es muy importante la recordación, hacerlo temprano en el año, a veces se hacía al principio y al final, en fin, tenía muchos problemas porque no estaba institucionalizado. Era muy difícil también, antes de que el INEGI fuera autónomo, que el INEGI hiciera una encuesta de victimización, precisamente por el tema de la credibilidad, ¿no? Cuando ya el instituto es autónomo y fue una decisión del gobierno federal que nos dice, oye, quisiéramos que ustedes se hicieran cargo de la encuesta de victimización. Al gobierno de Felipe Calderón le hace mucha falta que esa información sea creíble, al sector empresarial lo está pidiendo. Los organismos internacionales igual. Y ahí tuvimos la fortuna de aliarnos con la institución a nivel internacional que es quien norma cómo debe generarse esa información. Es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está en Viena. Y juntos formamos un centro de excelencia que está en México, ahí está en Patriotismo, y juntos desarrollamos esta encuesta de victimización. Y hoy la encuesta de victimización de México es ejemplo para otros países. Hoy otros países están replicando la misma encuesta que hicimos nosotros y que ahora la hacemos año con año, cada vez con mayor muestra. ¿Y ya no traes a gobernadores enojados? No, bueno, esas cifras siempre les duelen los gobernadores. A todos, a la Secretaría de Gobernación también. Sin duda, sin duda. Yo creo que son cifras muy duras, pero yo creo que todos los gobernadores y la Secretaría de Gobernación sabe que la información no tiene ningún sesgo, que la presentamos tal cual es, que es simplemente diseñar una metodología científicamente aceptada, diseñar una encuesta probabilística, capacitar muy bien a los encuestadores e ir a aplicar la encuesta y procesarla bien y luego presentarla. Entonces, y de ahí nos fuimos, ¿eh? De ahí salió la encuesta de victimización de empresas, de ahí salió recientemente Gobernación, nos pidió que hiciéramos una encuesta de cohesión social para la prevención de la delincuencia, una encuesta muy interesante. De ahí salió también otro tipo de encuestas que son muy complicadas, que son las encuestas, le llamamos encuesta de relaciones intrafamiliares, que es donde medimos la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Eso lo hacemos de manera muy, muy cercana con InMujeres. Y hoy entonces tenemos un sistema de información sobre seguridad pública que es envidia de otros países. México era un solo México hasta que empezamos a darnos cuenta que en realidad eran muchos Méxicos y que había que medir indicadores por entidad federativa y hasta por municipio. No creo cómo me sorprendió, pues una cosa normal, pero cuando empezaron a medir la riqueza por entidad, el PIB por entidad. También fue una novedad y que también nos empezó a mostrar cómo había entidades que estaban desarrollándose pues, a tasas el año pasado, Chihuahua de 12%, y entidades que incluso caían en su desarrollo como Oaxaca. Esa es otra decisión complicada, ¿no? Porque también tenían que colocarse con credibilidad frente a los poderes locales que podían ver con enojo esa exhibición pública, ese ranqueo que tanto molesta cuando salen los periódicos. Fíjate que el enfoque donde yo veía la parte de actividad económica estatal es que las decisiones que tomaban los gobernadores o los debates públicos sobre el Producto Interno Bruto por entidad federativa eran en base a las estimaciones que hacían el sector privado. A veces el CESP, a veces el Estudios Económicos de Bancomer, a veces de Banamex. Ellos generaban sus propios indicadores de cómo iban las entidades federativas. Yo decía, bueno, ¿y por qué el INEGI no? Si el INEGI tiene toda la información, tiene la metodología. Entonces hablé con los compañeros de cuentas nacionales y les dije, ¿saben qué? Esto no puede seguir así. Necesitamos nosotros generar nuestra información oportuna, porque la generábamos, pero con un rezago enorme, que ya cuando la sacábamos era historia y ya ni siquiera se discutía. Ahora la generamos nosotros y entonces las actividades privadas, los ONGs privadas, los institutos de estudios económicos, lo que hacen es hacer el pronóstico y está muy bien, ese es su papel, pero la información base debe ser la nuestra y así fue, y fue un producto que a mí también me gustó mucho, porque entonces ya los debates se dan con información oficial, información homogénea, información que tiene consistencia a través de la historia, ¿no? Y pasamos de ver al país en un solo plano, como si fuera el Renacimiento, ahora sí con cierta perspectiva. Pero fíjate, Ricardo, que eso responde a cómo se construyó el sistema de información estadística en nuestro país. El sistema estadístico en nuestro país respondía a decisiones que se tenían que tomar a nivel federal. Entonces, la idea era construir cifras nacionales a nivel de país.
no de abajo hacia arriba, sino a nivel de país. Eso cambia en estos Y años. eso, de y eso tu ha cambiado mandato. mucho. No tenemos idea hoy de la gran cantidad de información estadística que hoy tienen los gobernadores, y no solo los gobernadores, yo te diría la información estadística que hoy tienen los presidentes municipales para tomar decisiones ha cambiado el mundo. Una de las encuestas que también ha llamado la atención aquí en Espiral, lo mencionaba en la introducción, es la de satisfacción o la de felicidad, ¿no? Sí. ¿Qué tan satisfecho está usted con la vida, con su familia, con su trabajo, con su casa? Que es colocarnos en una medición que se hace en el mundo, deja muchas Sí, sí. dudas. Nosotros hemos llegado aquí a la conclusión de que el mexicano luego es medio hipócrita para contestar estas preguntas. Pero bueno, a ver, se lanzan a esa otra moda que parecía como tan distante con respecto a Sí, sí, temas sí. más duros, económicos, de seguridad. ¿Qué tan feliz es usted? A ver, Sí, sí. Eduardo, ¿cómo se Sí, lanzan sí, a esta? cuando llegamos al instituto estaba el debate a nivel internacional de que el Producto Interno Bruto es el indicador más popular, más importante que hemos generado, pero que sin embargo es limitado para medir el progreso de las sociedades. Y se empiezan a diseñar esquemas, Stiglitz, por ejemplo, participó mucho en esto, para tener indicadores complementarios, por ejemplo, de medio ambiente, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de educación, de calidad de vida. Y dentro del esquema, del concepto de calidad de vida, un tema que empezó a crecer mucho en los organismos de estadística, en los debates, es cómo te sientes, qué tan satisfecho con la vida te sientes. Y se empezaba a medir. Y los que nos medían eran de fuera. Ujú. Nos medía Gallup, Gallup. Gallup, que hace un esfuerzo muy importante para medir en todo el mundo este tema. ¿Y por qué no nos medimos nosotros? Y empezamos a meternos a estudiar cómo podíamos nosotros medir el bienestar subjetivo siguiendo los lineamientos que ya tenía la OCDE. Y hoy también, la última encuesta que presentamos, que es permítame así decirlo, es una belleza, porque fue un módulo que montamos en la información que genera Coleval de condiciones socioeconómicas. Entonces puedes ver por entidad federativa el bienestar subjetivo, pero lo puedes ver respecto al ingreso. Y por supuesto, el signo es positivo, a mayor ingreso, mayor satisfacción con la vida, pero hay otras cosas. Pero en México no es exacto, no es una correlación igual que pueden encontrar en otros países. Absolutamente. Pero ves, por ejemplo, La gente es más feliz con menos ingreso de lo que... ves algunos no pobres y no vulnerables que se califican mal en satisfacción con la vida. Y ves otros que están pobres extremos que se califican bien en satisfacción con la vida. Pero hoy tienes los microdatos, ¿no? Y hoy tienes los microdatos y entonces puedes explotar esa base de datos y tratar de entender por qué piensan así los mexicanos, por qué responden así los mexicanos, ¿no? Antes de irme a corte, déjame hablar del papel bombero que juegan ustedes. Ya lo decía hace un momento en el tema de seguridad. Cuando el Estado mexicano al extranjero le urgía tener datos confiables en materia de inseguridad, ahí está el INEGI. Cuando entramos en una crisis por nuestro desconocimiento del estado del sistema educativo, o sea, ¿cuántas escuelas hay? ¿Quién sabe? ¿Cuántas aulas hay? ¿Quién sabe? ¿Cuántos profesores hay? ¿Quién sabe? Es el INEGI el que funciona como fusible para resolver esa crisis y lo hace bien. Sin embargo, no fue fácil esa tarea. No, hombre. Otra vez, así como nos contaste la decisión sobre la encuesta de inseguridad o de victimización, cuéntanos cómo reciben el mandato de la Constitución. Tienen que muy rápido levantar un padrón en temas educativos, tienen que salir bien librados y no salieron, no fueron aceptados. Por ejemplo, en Oaxaca, recuerdo que fue un problema cuando entraron. Ese Sí, episodio. fue Oaxaca, Chiapas, igual ciertas áreas de Michoacán donde tuvimos problemas. Fue muy complejo. No había, era porque era un censo que no habíamos hecho. Era un censo ¿Y que debía ser el INEGI? era un censo de registros administrativos, Mm. porque íbamos a checar quiénes estaban en clase. Pues eso debería haber estado en los registros administrativos. Íbamos a checar cuántos maestros había, íbamos a checar la escolaridad de los maestros, era un censo de registros administrativos. Un censo que en el futuro siempre y todos esperamos que ya no se dé. El INEGI lo levantó una vez y se acabó. Efectivamente, porque toda esa información debe de estar en los registros administrativos. Y lo trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública, hicimos muchas pruebas piloto, algunas fallidas, porque llegábamos a levantarlo con un padrón de alumnos y de maestros y encontrábamos que no había correspondencia entre los registros en las pruebas piloto y lo que veíamos en la escuela. En las escuelas privadas, pues no había registro.
Ahí sí teníamos que levantarlo, no llegábamos con una prellenado, digamos, teníamos que llenarlo uno por uno. Entonces hicimos pruebas piloto y nos aventamos el reto de hacer este ¿En censo. cuánto tiempo? Mira, yo creo que fue, digamos, coincidencia que afortunadamente nos pasó, que el equipo que venía del Censo de Población y Vivienda, estábamos presentando los resultados del Censo de Población y Vivienda y este mismo equipo que tenía toda la experiencia de campo, que había estado en todas las regiones del país, fue el responsable de hacer este nuevo censo, el censo de escuelas, alumnos y maestros de educación básica y especial. Fue complicado, hicimos la capacitación, fue complicado en algunas zonas, porque efectivamente llegábamos y corrían a los del INEGI. Después decidimos que algunos iban a ir a las zonas porque georreferenciamos todas las escuelas, pero se quitaron el uniforme. Llegaban, tomaban las fotografías, lo georreferenciábamos para tener un panorama, el atlas educativo. Y en esas escuelas, en esos momentos no conseguimos la información. Pero también decirte, fuera de estas zonas, el resto del sistema educativo mexicano fue muy colaborativo. El reto luego fue presentar también la información, ¿no? Porque fue muy cruda. Muy cruda y una petición de Secretaría de Educación de no aventarla tal como había salido. Mira, nosotros, y yo creo que eso es importante lo que señalas, yo siempre digo que lo honesto no quita lo autónomo, ¿no? Entonces, siempre hay que, o lo cortés más bien, déjame decirte, ¿no? La palabra es lo cortés no quita lo autónomo. Les dijimos que lo íbamos a presentar, pero nunca pedimos permiso. Sí. Como en ninguna estadística, ¿eh? Sí tienen que estar preparados para responder a lo que vamos a presentar. La infraestructura de las escuelas, por ejemplo, o los maestros que simplemente no los encontramos. Si llegamos a la escuela y le preguntamos al director de la escuela, estos maestros que están en la plantilla, y me dicen, no los conozco, o estos ya se murieron, o estos ya se jubilaron, pues tienes que reportarlo. No hay otra forma. Pero sí, digamos, para mí eso es muy importante. Lo cortés no quita lo autónomo. Sí tienes que avisarles. O de la que viene ciencia esta de información, educar funcionarios. pues, porque ellos van a tener que responder. Pero nunca, eso sí, nunca pedir permiso, ¿no? Porque si no, entonces, efectivamente, casi de manera natural, yo diría, porque esas estadísticas van a herir digamos, o van a promover críticas a determinada institución. Entonces, pues no puedes pedir permiso porque los incentivos no corresponden, ¿no? Hay muchos temas más de qué hablar. Me voy a ir a corte y tengo 3 invitados, francamente, muy admirados de mi parte. Estará con nosotros Edna Jaime, Luis Fonserrada y Jonathan Heath. Admirados también de mi parte. Pues entonces los recibiremos con mucho gusto de vuelta aquí en Espiral para seguir hablando del INEGI, una enorme cantidad de desafíos hacia adelante y esos serán también temas de los próximos 2 bloques. Quédese con nosotros, seguimos. Estamos de vuelta en Espiral hablando del INEGI con su cabeza, con Eduardo Sojo, y tengo invitados hoy, como dije hace un momento, y coincidimos, me despiertan gran admiración. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presente. Comenzamos con Edna Jaime. Edna Jaime, directora de México Evalúa. En México Evalúa estamos convencidos de que cuando México evalúa, México cambia. Y para hacer ese trabajo necesitamos información de mucha calidad. Información que nos permita saber dónde estamos, saber si avanzamos y poder comunicarlo a la sociedad. Me parece que es un mecanismo no solamente para poder informar mejor la política pública, sino también para favorecer la rendición de cuentas. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Es un honor. Eduardo, ahora le toca presentarse a usted. Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, y es un verdadero placer estar con gente que respeto y que admiro en este programa. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Fonserrada, bienvenido de vuelta. Tenía rato que no te teníamos. Muchas gracias, Ricardo. Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El CESP, que tiene muchos años en la economía mexicana, ha hecho análisis durante mucho tiempo basándose en la estadística existente, por supuesto, y en ese sentido la estadística ha sido, desde que hacemos análisis hace 50 y tantos años, fundamental
fundamental para analizar políticas públicas, la situación de la economía, para proponer mejoras. En alguna época propusimos que se debería medir el PIB trimestralmente, ahora se mide trimestralmente. No podríamos funcionar, al igual que decía Edna, sin estadística confiable, sólida, cuidadosamente llevada a cabo y con cambios en momentos en que hay que hacer cambios de bases y de otros elementos, cuidadosos, muy vigilados y muy bien medidos. De ahí nuestro interés y nuestra enorme interacción con el INEGI, institución a la que respetamos enormemente, que ha tenido una actitud muy abierta para aceptar sugerencias, opiniones y que nos ha permitido seguir avanzando en la calidad de la información. La objetividad de la información es fundamental. Luis, muchas gracias. Le doy la bienvenida también a Jonathan Heath. Me da mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Jonathan Heath, economista independiente, profesor de la UAM Azcapotzalco y analista usuario, creo que muy intenso, de los indicadores económicos que produce el INEGI desde hace varias décadas. Me gusta no solamente tratar de entender bien qué dicen los indicadores acerca de la economía, sino también entender lo que indican los indicadores, lo que está detrás de los indicadores, de dónde vienen, qué es lo que realmente sí dicen y lo que no dicen. Creo que también he sido un crítico constructivo del INEGI desde hace mucho tiempo. Creo que le he dado bastantes sugerencias. Algunos no me han pelado, otras sí, pero pues es un trabajo bastante divertido. El país tenía problemas muy graves y los ha resuelto, algunos de ellos, ¿no? Es un país que tenía problemas de inflación muy seria, problemas de déficit, que resolvió poniendo instituciones serias. Ahí está Banco de México, ya puesta y para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en los años 80, 90. Tenemos crisis en materia de información y está claro que hoy el INEGI está ahí, como, no solamente como un dique, sino como una instancia que canaliza los problemas y los resuelve, los vuelve incluso asunto virtuoso. Les entrego la palabra para que a partir de su propia evaluación nos digan y conversen con Eduardo cuál es el episodio de estos 7 años que a ustedes les parece relevante a recordar, la decisión importante que ha venido construyendo esta buena institución que tiene el país. Bueno, a mí me parece que contar con una institución como el INEGI, que se ha fortalecido tanto en los últimos años, tiene repercusiones muy grandes, muy importantes. No solamente tener información, sino esta información ¿para qué? Entonces, de las repercusiones políticas, pues yo veo que el INEGI es un contrapeso político. No hace mucho tiempo había un monopolio de la información, de la política pública, de la interpretación de la realidad, por parte de la gente que estaba en el poder y en el gobierno. Secretaría de Hacienda, fundamentalmente. Secretaría de Hacienda, pero había un monopolio, de verdad que ¿quién podía influir en la política pública? ¿No? Ellos tenían la información, tenían el conocimiento y había ese monopolio y también la interpretación de la realidad. Y me parece que contar con información pues ha abonado en este proceso de descentralización, de desconcentración del poder. Entonces, me parece que hay por lo menos 2 repercusiones. Esta de desmantelar este monopolio y la interpretación de la realidad. Ahora, con esta información, me parece que ha surgido un mercado de ideas muy vigoroso, donde participamos muchos. Me parece que hay información para hacer mejor política pública basada en evidencia. Y me parece que tenemos un instrumento fundamental para la rendición de cuentas. Así como México Evalúa, hay muchas organizaciones que hacemos trabajo de evaluación, trabajo de Contraloría Social, trabajo de análisis, que antes no se hacía en este país. Y me parece que la información nos permite justamente robustecer estos mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, yo creo que las implicaciones son enormes de tener un instituto de estadística serio, confiable, creíble. Fíjate, yo creo que quisiera intervenir aquí porque una visión tradicional de una oficina de estadística era aquella oficina de estadística que genera información para el gobierno federal. Una visión moderna como la que hemos pretendido instrumentar en el instituto, es aquella que genera información para todos los actores políticos, para el sector privado, para los investigadores, para las organizaciones no gubernamentales, de tal forma
que todos tengan acceso a la información, porque al final la información es un bien público. El que varios la usen no altera su contenido y varios pueden además utilizarla simultáneamente. Incluso durante esta época hemos trabajado, yo creo, curiosamente, hemos estado más cerca generando información para el gobierno federal. Nunca hemos estado tan cerca del gobierno federal generando información como ahora que no somos parte del gobierno federal. Pero con una regla que me parece a mí fundamental para lo que decía Edna. Si el gobierno federal nos contrata, hacemos convenios para generar información, la encuesta de cohesión social y prevención para la prevención de la delincuencia, el censo de escuelas, alumnos y maestros, muchísimos ejemplos. Hemos trabajado realmente mucho en estos últimos años, pero la condición es que en el momento que le damos la información al gobierno federal para tomar decisiones de política pública, también la hacemos pública para todos. Y eso enriquece el debate, porque todos tienen la misma información, de tal forma que creo que mejoramos todos, ¿no? Es interesante, porque sí tuvimos mucho tiempo instituciones que trabajaban desde la oferta, ¿no? Y ahora hay una dinámica de la demanda de las organizaciones sociales. Y Luis, tú nos podrás hablar, desde el lado del sector empresarial también hay una demanda de información y de cómo construirla, de metodologías y de... Fíjate, esto que comentas, Ricardo, es fundamental. Y un poco en la línea que comentaba Eduardo, ¿quiénes son los usuarios de esta información, ¿no? Y la verdad es que son desde comerciantes que quieren saber qué población hay, cuáles son los niveles de ingresos, en qué lugares, la ubicación de, no sé, de todo tipo de asociaciones, escuelas, fundamental para presidentes municipales, por ejemplo, para gobernadores, para el gobierno federal, ¿no? Es decir, para empresarios, indudablemente. Tú con un mapa de ingresos, de población, puedes pensar en toda una estrategia de desarrollo y de avance en distintos sectores, etc. En ese sentido, yo creo que los usuarios de la información y de una información objetiva que es tan importante, demandaremos más y más efectivamente, más información. Nosotros hemos hecho muchas sugerencias sobre cosas que requeríamos. La ENIG, por ejemplo, que es tan importante, no necesariamente tenía la representatividad de todos los estados, ¿no? Se avanzó mucho en eso, ahora la tenemos. Es fantástico. Entonces ya podemos conocer los cálculos, los índices que podemos desarrollar alrededor de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, gracias a ese avance y esa objetividad. En ese sentido, creo que es muy importante identificar al instituto como una institución del Estado. Que no del gobierno, no de la administración, sino del Estado. El Estado somos todos. El Estado son todos los participantes en la vida social, pública, en las actividades comerciales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental que busquemos que se respete toda la objetividad que se ha logrado, toda la autonomía que se ha logrado, porque es eso es lo que es, una institución del Estado para todos los participantes en el Estado, ¿no? Fundamental. Tenemos aquí organización social, sector empresarial, y Jonathan, ya lo decía hace un momento, tiene un par de cachuchas, pero claramente la cachucha académica es una que se le reconoce. Desde la academia se ha establecido también una relación distinta con el INEGI, para supervisarlo, para vigilarlo, para proponer, pero también para interactuar y construir un INEGI como el que hoy tenemos. Jonathan, tu punto de vista. Hay una cosa que a mí siempre me gustó de Eduardo, y era una de sus, parece ser de sus frases favoritas, que lo ha repetido 1000 veces dentro del INEGI y también hacia afuera. Y es de que la crítica hay que tomarlo como asesoría gratis. Ahora, se necesita humildad y piel dura, ¿eh? Pero creo que eso es, perdón, pero algo que Eduardo lo ha manejado bastante bien. Y yo siempre pues he estado buscando, criticando, tratando de desmenuzar los datos y al mismo tiempo tratando de explicarle a los alumnos cómo realmente sacarle el máximo provecho.
qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir, simplemente no tomar el dato así nada más como sale tal cual. He estado dando clases sobre uno en particular que se ha llamado en forma diferente, pero siempre doy lo mismo, que es un seminario sobre la economía mexicana, donde en vez de hablar de la economía en sí, lo que le trato de enseñar a los alumnos es cómo ellos pueden analizar la coyuntura. Y para eso necesitan usar todos los indicadores económicos, entender todos y tratar de saber qué es lo que dice y qué es lo que no dice. A través de estar dando esta clase, yo creo que por unos 20 años, siempre tenía yo la intención de escribir un libro sobre este tema de Estados Unidos, ahí yo creo que 20, y algunos ya en la 8ª, 9ª edición, pero en México no había ni uno. Entonces, con la idea de escribir este libro, me acerqué con Eduardo un día para ver si contaba con el apoyo, que me diera ahí un poco para abrir las puertas. Pues no solamente me abrió las puertas, sino me invitó como investigador invitado un año, un poquito más de un año, para poder escribir este libro. Lo terminé, se llama Lo que indican los indicadores, lo publicó el INEGI, muy importante, nunca me pusieron ninguna condición, nunca me dijeron qué temas podía abarcar, no abarcar, no hubo censura, no hubo nada, y creo que es un libro que haya llenado un vacío muy grande. Se puede bajar gratuitamente del portal del INEGI, no se vende, no hay es una publicación y pues ha tenido ya creo que más de 100,000 descargas, ya lo están usando en las universidades y justamente la idea es tratar de enseñar y educar qué es lo que dicen los indicadores y cómo usarlos correctamente. Déjame decir... Hay que hacer una segunda edición porque unas de las críticas ya las corregimos. Oye, pero déjame decir que no lo diga Jonathan, que lo digamos los usuarios. Es un gran libro. Nos abre una perspectiva enorme, analiza los indicadores con detalle. Yo creo que le debemos muchísimo a Jonathan porque es la primera vez que tenemos esto y a Eduardo que lo permitió, ¿no? A ver, Eduardo, te pediría, para cerrar el bloque, una última idea ligando las 3 intervenciones. Eres una autoridad que quizá como ninguna otra que hubiese encabezado el INEGI, funciona, baila, camina al ritmo de la demanda de tus usuarios, no solamente el gobierno. ¿Cómo se vive eso? Es decir, ¿cómo cambias la cabeza, ¿no? el sistema operativo de la autoridad que estaba acostumbrado, como decía al principio, a proveer información y a tratar con displicencia a cualquiera que quisiera interpelarlo, a otro que asume que la crítica es una asesoría gratis? Sí, mira, pues, era usuario. También era usuario intensivo de la información y voy a volver a ser usuario de la información muy pronto. En ese sentido me parece que me daba cierta comprensión de las limitaciones que tienes cuando estás sentado del otro lado, ¿no? Entonces creo que eso ayudó, pero también internamente la Junta de Gobierno, la autonomía nos dio algo que no estaba en mi radar y yo creo que tampoco en los legisladores, nos dio la oportunidad de innovar, de tomar decisiones. De otra forma tendrías que pasar muchos filtros para tomar una decisión. Una de esas decisiones que yo creo que es pensando en los usuarios es que decidimos que nuestro negocio no era vender información, sino que la información fuera utilizada. Y hoy toda la información del INEGI, incluidos los mapas, son totalmente gratuitos para que no solo los grandes empresarios, sino también los pequeños empresarios puedan tomar decisiones basadas en la información. Me voy a corte. El próximo segmento nos va a dedicar a los desafíos, porque está el tema de los registros. Este es un país que es un desastre en materia de registros. El INEGI ha resuelto algunos y va a tener que resolver otros. La era del Big Data, a lo mejor ya no es necesaria tanta encuesta, ahora tenemos muchos datos que nos pueden ayudar a suplir encuestas siempre y cuando sean datos de calidad. Sacar un protocolo justamente para lograr calidad en materia de datos. El INEGI de cara al extranjero. La credibilidad de México pasa por tener interlocución con otros países y igualarnos en la calidad de la información y los formatos. México ha ido ganando también ahí reputación. Desafíos, se las dejo sembrada para que a la vuelta sean ustedes quienes pongan el acento donde tiene que estar. Continuamos, seguimos en Espiral. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando del INEGI, y anunciaba yo en el segmento anterior
los desafíos. Eduardo Sojo dejará, si no me equivoco, el 31 de diciembre, se acaba el mandato, Así es. y deja una institución consolidada, con muy buena reputación a nivel internacional, con buena aceptación de la sociedad. Creo que las voces que están aquí lo han mostrado. Puede sentirse muy satisfecho. Se vuelve un emblema para más de un estudiante o de un funcionario que quiera llegar a ocupar un alto cargo del Estado mexicano. Sin embargo, del otro lado hay desafíos que están ahí, que son evidentes. El futuro nos está gritando que la institución va a tener que adecuarse, que seguirse moviendo, y justamente de esto quisiera hablar en este último segmento, y les toca a ustedes, como decía hace un momento, poner el acento para que Eduardo pues, nos coloque su legado y su herencia aquí en la mesa. Para mí el tema importante, y regreso a lo político, es el proceso sucesorio y tratar de discernir si el INEGI es suficientemente sólido para vivir esta transición de una manera suave y que pueda seguir enfocando su atención a temas técnicos, ¿no? Sin injerencias externas. Me parece que fue un buen diseño el que se pensó para el INEGI. Darle autonomía, sin lugar a dudas, lo fortaleció. Pero creo que las personas cuentan, y cuentan mucho, Eduardo. Y si el INEGI de hoy está en el lugar que tiene en México, es porque tú tuviste una gestión, una muy buena gestión. Y porque creo que las personas cuentan, me parece que tiene que haber mucha inteligencia en la selección del sucesor de Eduardo. Porque creo que el INEGI, así como otras instituciones de nuestra democracia que funcionan, que son funcionales, que generan valor para los mexicanos, pues tienen que ser cuidadas. Entonces, yo creo que las personas importan, yo creo que el INEGI está donde está, porque tuviste una gestión muy exitosa, fuiste un visionario, Eduardo, y entendiste cuál era tu papel. Que había un componente técnico, pero también supiste manejar muy bien la política. Entonces, espero que el sucesor entienda de qué se trata. Prácticamente ya está nombrado. Que prácticamente ya está nombrado, y que ojalá que tenga las cualidades técnicas, por supuesto, pero que sepa manejar con inteligencia política una institución que es muy relevante. No pusiste el acento, fue acento circunflejo. A ver. ¿Quieres reaccionar a esta intervención? Bueno, yo creo que sí es cierto lo que dice, sin duda lo que dice Edna, bueno, no lo que dice de mi persona, sí es cierto lo que dice de la importancia de fortalecer la autonomía. Hay acciones legislativas que se pueden tomar en el futuro, por ejemplo, el nombramiento del presidente, primero se nombra la Junta de Gobierno, los 5 integrantes, y luego el presidente de la República es quien nombra al presidente. Creo que se puede cambiar ahora ese diseño en el futuro para que el Senado sea parte de ese nombramiento. Creo que eso ayudaría mucho a fortalecer la autonomía. No tenemos autonomía presupuestal. Yo creo que un cambio como lo tienen otros autónomos. ¿Por qué una cosa como la COFESE o como el IGETEL, donde hay una evaluación técnica, hasta examen pasa? Nosotros, yo presido el comité donde presentaron examen precisamente los aspirantes a la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Por qué tu sucesor no pasa por un examen similar? Yo creo que esos modelos vinieron después. Entonces, por eso creo que a lo mejor revisar en el futuro el nombramiento del presidente creo que ayudaría a fortalecer la autonomía. Pero, en mi opinión, está hoy a mí me sorprende, y me sorprende muy positivamente, por ejemplo, lo que señala Edna, la reacción del sector privado, que lo hemos visto, la reacción de los académicos respecto de fortalecer la autonomía del INEGI. Yo creo que hoy la sociedad no dejaría que el INEGI dejara de ser autónomo. Y yo creo también que al interior del INEGI, el equipo directivo tampoco dejaría que el INEGI dejara de ser autónomo. Yo creo que afortunadamente ya se hay que fortalecerlo. Sin duda hay cosas que hacer, pero yo creo que ¿compartes el optimismo? Bien. Cuando te dije que ya había nombrado presidente, levantaste la ceja y dijiste, ¿quién sabe? A ver, explícame el gesto. El Senado tiene la posibilidad de rechazarlo. Es decir, ¿sí? ¿Qué opinión tiene? Cierto número de veces. Mira, no lo conozco. Creo que es fundamental. Déjame decirte algo. Una serie estadística tiene su valor en tener números con los que tú trabajas año con año y otra vez, y la serie que no cambie, y que si cambia, saber exactamente por qué cambió y poder seguir siendo consecuentes con el análisis es fundamental. Entonces, el proceso de cambios en una metodología
para medir lo que quieras. El PIB, el empleo, la pobreza, es un proceso muy delicado. No puede ser una ocurrencia y no puede ser una puntada de alguien. Oye, no me gusta cómo se ve la pobreza, vamos a ponerle una línea de pobreza diferente. O no me gusta el PIB, a ver, quítale, ponle aguas. Y ya andamos en esa discusión, Bueno, ¿eh? ese es el Ya tema. Están diciendo que el PIB no se mide bien. Bueno. Hombre. Yo creo que es un proceso muy delicado. Es como las etapas de las revoluciones científicas, por ejemplo, ¿no? No puedes dar un paso y usar un paradigma diferente si no lo tienes bien amarrado. Hasta que muestras que Newton no sirve, puedes pasar a Einstein. Exactamente, ¿no? O lo complementas, pero no antes. Y procesos políticos que lleven a algo así pueden romper con el acervo importantísimo de la información que conocemos. Es indudable que tenemos que seguir avanzando, que hay cosas que mejorar, que hay que innovar, que hay que seguir cuidadosamente, pero también tenemos criterios y parámetros internacionales. Son fundamentales. Las mejores prácticas, no podemos decir, señores, ustedes sigan midiendo el PIB como quieran, yo ahora lo voy a medir con el número de taxis que circulan en la Ciudad de México, ¿no? Pues no, ¿no? Hay una metodología, hay acuerdos internacionales, hay que respetarlos y no podemos dar brincos al vacío. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esto le falta. Bueno, estudiémoslo, mejorémoslo. En ese sentido, creo que, y me da tranquilidad escuchar a Eduardo diciendo que la sociedad va a mantener y a presionar por la autonomía y que la misma estructura de INEGI lo hará, pero yo creo que es muy importante el presidente. Y yo creo que debe tener algunas características que son fundamentales. Debe tener una ética intachable, probada. Debe tener sin duda un conocimiento técnico. Debe tener un buen manejo de mucha gente. Es una institución muy grande, con complicaciones técnicas y personales y humanas enormes. Y tal vez otra característica que es fundamental es una gran inteligencia emocional, porque tienes que ser capaz de comunicar las malas noticias con cuidado a quien le va a doler y a quien va a querer cambiar la metodología. Creo que Eduardo lo ha podido lograr muy bien. No es fácil encontrar tantas cualidades juntas. Entonces, creo que es un tema fundamental. Jonathan, te pregunto si tienes alguna opinión de Alfonso Santaella. Y después Julio. Perdón, Julio Santaella. Sí, sí, yo creo que en el balance, bueno, todavía le vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Tú lo conoces? Lo tienes conozco nomás de qué tal, mucho gusto. Pero creo que tiene algunas cosas positivas y unas cosas no tan positivas, y pues algunas que vamos a tener que ir viendo. Primeramente, sus credenciales académicas, creo que tiene todos los estudios necesarios, ha pasado por algunos puestos que le han dado algunas herramientas que pueden utilizar y que puede ser útil para el INEGI. Sin embargo, creo que tiene una curva de aprendizaje muy grande por adelante. Se tiene mucho que aprender en lo que es el INEGI, lo que hace el INEGI, todo lo que son los indicadores, la riqueza de información que está ahí atrás. No tiene experiencia en el manejo político. Había estado de gerente de análisis de información en la Dirección General de Operación del Banco de México como por 11, 12 años, donde más tiempo se formó. Ahí no tiene un manejo realmente, no aprendió cómo sentarse con gobernadores, secretarios de Estado y decirles que no, y decirles, oye, pues pásame la información y no cambio la metodología, etc. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver darle un poco el beneficio a la Tu duda. desafío. Y creo que la parte que a mí más pudiera preguntar es de que no venga con una agenda cargada. Hay que recordar que hace 4 años se le quitó al Banco de México en la construcción del índice de precios porque no podía ser juez y parte. Y ahora el presidente manda a alguien del Banco de México a encargarse del INEGI donde se hace el índice de precios. Entonces, ahí hay un posible conflicto de interés que ojalá que no venga con una agenda cargada, ojalá que no pasó por... ¿Un agente de Banco de México, dirías tú? Su formación de la mayor parte de su tiempo fue ahí.
Últimamente ha trabajado en el Fondo de Estabilización del Petróleo, pero que depende totalmente del Banco de México. Nos quedan 3 minutos, Eduardo. Tus desafíos. Tres desafíos que yo creo que son muy relevantes para el futuro. Uno, este año terminan los indicadores de desarrollo del milenio y empiezan los indicadores para el desarrollo sostenible. Es la Agenda 2030 y se multiplica la cantidad de indicadores y temas que cubren los Aquí vinieron a indicadores. explicar a las agencias y que nos fue un dolor de cabeza poderlo explicar. Va a ser un desafío enorme medir los indicadores. Entonces, ese va a ser un desafío no solo para el INEGI, sino para todas las unidades del Estado mexicano, medir esos indicadores. Ese es uno fundamental. Segundo, lo comentábamos también hace un momento, registros administrativos. Existe unas minas de oro en las instituciones para tomar decisiones basadas en sus propios registros administrativos. Necesitamos ordenar los registros administrativos. Yo creo que la modernización del Estado mexicano, la modernización del gobierno pasa por organizar su información Creo que para el registro tomar mejores público de la decisiones. propiedad, registro civil, De todos. registro de pequeños productores. La información del SAT, la información de los beneficiarios del programa, de los programas de beneficio social, la información relativa al proceso educativo. Simplemente utilizando los registros administrativos eficientemente, ordenando la información, pueden ahí tomar muchas ¿Le mejores toca al decisiones. INEGI hacer esto? No le toca al INEGI, ¿Se pero preside hoy, el sistema de información? pero hoy está en la capacidad para apoyarlos. Sí. Tenemos un ejemplo precioso con se llama el COAWeb, que es la certificación de operación ambiental que hicimos recientemente con Semarnat. Tenía una tecnología del siglo pasado, realmente muy complicada, no tenían la información, no era capturada. Hoy la información del certificado de operación ambiental, los empresarios la mandan por vía web, está en los servidores del INEGI, la información la tiene la Semarnat para cumplir con sus responsabilidades y nosotros tenemos mejor información ambiental. Simplemente mejorando el proceso en la que se captan y registran registros administrativos. Y tercero, sin duda, el tema de la revolución de los datos, ¿no? Ahí en la revolución de los datos ustedes han estado aportando como normas para curar los datos, para cribarlos bien. No estamos todos fascinados con el dios Big Data, pero se necesita ser muy serio en que esos datos sean confiables. Sí, Y sin entiendo duda. que ustedes han estado avanzando incluso a nivel internacional para crear una norma mexicana de datos. Mira, yo creo que incluso los registros administrativos forman parte del Big Data. ¿Por qué? ¿Qué es el Big Data? Pues son todos esos registros que fueron creados para otras cosas, pero puedes utilizarlas, procesarlas, estructurarlas de una manera diferente para otros usos. Y los registros administrativos están creados para otras cosas, pero puedes estructurarlos de manera diferente para que te sirvan para tomar mejores decisiones. Pues no se acostumbra en los programas de televisión, no lo podemos hacer aquí físicamente, pero sí lo hacemos emocionalmente. Es un gran aplauso a tu labor. Sí. Qué bien sabe, en momentos tan confusos, tan enredados, encontrarnos un hombre funcionario de Estado. Y te mereces todo el honor que ese título implica. Muchas gracias por lo que le has dado a este país al frente de esta institución. Muy agradecido, Ricardo. Muy agradecido. Pues cerramos el programa. Les agradezco muchísimo a ustedes por haber participado. Y pues seguiremos revisando con optimismo los anticuerpos que tienen estas instituciones para mantenerse autónomas, independientes y con buen rumbo, los internos y los externos. Nos vemos próxima semana aquí en su canal 11 Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.